Mi nombre es Lilia Ferreira, tengo 69 años. He tenido distintos trabajos, distintos estudios, eh, pero todos marcados por una misma pasión, que es la pasión por entender el mundo en que vivo y comprometerme con hacerlo cada vez más justo. La niñez fue feliz porque era un momento feliz para la gente del pueblo, de algún modo. Clase media baja, pero instruida. Mi madre era maestra, mi padre era un empleado contable, pero tenía muy buena caligrafía, y de familia de maestros y maestros rurales y demás. Eh, en realidad, todo eso fue feliz de algún modo, hasta que cuando yo tenía 13 años, mi madre muere, y esa fue para mí el golpe más brutal de tomar conciencia de la vida y la muerte a una edad donde supuestamente empezaba a sentirse la vida propia con más intensidad, ¿no? Y ya de chica mi madre me mandó a estudiar piano, que era lo que se solía, el mandato de una hija mujer. Mi primer trabajo en realidad fue de maestra de música, porque me había recibido de profesora de piano, ahí en otra ciudad, pueblo, que se llama Bedia, donde estuve un año de maestra de música de escuela primaria, que fue muy frustrante porque realmente yo no tocaba bien el piano, tuve que aprender a tocar el himno nacional y tenía que enseñarle a cantar a un grupo de chiquitos de primero inferior, como se llamaba en ese momento, pero fue eso solo un año, y después al año siguiente, precisamente, el mandato que uno tenía era conseguir un empleo de maestra, conocer a un buen muchacho y formar una familia. Me recibí de maestra, conocí buenos muchachos, pero no fue mi opción eh, quedarme ahí. Yo había sido siempre muy lectora y a mí era algo que me interesaba profundizar, lecturas más universales, que pasaban por la épica, por la ética y sobre todo, esa percepción de las capacidades, limitaciones y claroscuros de la condición humana, de algún modo, ¿no? Esta inclinación por ese tipo de lecturas fue lo que me permitió a mí superar el terrible dolor que fue la conciencia de la muerte que tuve cuando murió mi madre y yo tenía 13 años. Ahí me refugié, fue un salvoconducto a seguir viviendo. Perdí todo sentido de la religión. En realidad, la religión fue reemplazada por otra percepción, por otra conciencia profundamente humanista, en todo caso más épica y más mística que religiosa en sí, aunque estos tres componentes pueden estar en una conciencia religiosa, ¿no? Entonces esta especie de mezcolanza, de algún modo, era lo que estaba dentro de mí cuando tan solo tenía 18, 19 años y empecé a trabajar en la fábrica, y ahí
el mundo real en el que vivía, ahí empezaba a latir y ahí al lado mío, ¿no? Y las diferencias y las tensiones y la historia de mi propio país, que ya no eran esas lecturas de otro tipo, sino más universales, sino era la sustancia propia del momento mío, de mi propio momento histórico, que lo estaba viendo ahí. Empecé a trabajar en una fábrica de productos químicos, esto cuando tenía 17, 18 años más o menos. Yo entré como ayudante de laboratorio y ahí en esa fábrica, por supuesto, todos mis compañeros de la fábrica eran todos peronistas. La dirección de la fábrica, curiosamente, eran progresistas. Y yo al mismo tiempo había empezado a estudiar el profesorado de literatura. Entonces, entre análisis y vasos y combinaciones ahí, hacía trabajos sobre, y leía los clásicos y, por ejemplo, un día que estaba haciendo un trabajo sobre Shakespeare y Hamlet y el ser y no ser y la duda y la acción y la no sé qué, no sé cuánto, lo tenía al lado a un compañero de la fábrica, que era uno de los encargados, que me hablaba de San Martín Rosas Perón, por supuesto. Entonces, y el dueño de la fábrica, que era un progresista, ingeniero químico y demás, los tres nos quedábamos hasta tarde combinando elementos en un pequeño reactor y ver también la posibilidad de la ciencia, de la tecnología, esa especie de ganas de seguir descubriendo el mundo donde se vive, de algún modo. Un poco eso. Y el año 66 fue la noche de los bastones largos, ¿no? Llegué a Buenos Aires y una de las cosas que quería era ser una revolucionaria. Es decir, quería estar dentro de esas fotos que había visto de las movilizaciones y pertenezco a la generación que fue atravesada, ya fuera el lugar donde uno viviera, por un mundo que se intentaba transformarse, un mundo donde palpitaba la posibilidad de una revolución, de algún modo. Aunque uno no viniera de una familia militante, ni tuviera una formación política, además era por ósmosis, diríamos, de química. Es decir, la época te impregnaba de todo eso. La época te impregnaba de pasión por esa posibilidad. Y yo fui uno de esos jóvenes que llegó a Buenos Aires impregnada por eso, y además en la pensión donde vivía también eran estudiantes que también todos estaban impregnados por eso, y fue en esa pensión donde con el grupo de amigos empezamos con otro tipo de lecturas y empezamos a leer a Cook y leíamos a Cook y también a Cortázar y las discusiones y empezaba desde el cristianismo de liberación hasta lecturas más marxistas. Yo siempre tendí más al peronismo, digamos, no tuve una formación ideológica desde el marxismo, no. Pero sí tenía ideas socialistas en ese sentido, sobre todo muy hacia el mundo más justo, el mundo de los justos, y esa vitalidad de que la rebeldía es posible, de que es posible cambiar un poco las cosas. En realidad pertenezco a esa generación donde un poco no estaba permitido, era más el todo, ¿no?
vivía en una pensión y trabajaba en el laboratorio. Y todos los meses, al cobrar el sueldo, que era muy poquito, poder comprarme un libro por mes e ir a comer a un restaurante una vez por mes, digamos, con mantelito de los de corriente por ahí, eran mis lujos, mi premio por una vez al mes. Un mes cobro el sueldo y era el mes que me tocaba comprar un libro. Así que me voy a una librería y me compro Un kilo de oro de Rodolfo Walsh, que era el segundo libro de cuentos que le editaba. Y me voy con ese ejemplar a La Paz, la confitería La Paz, que era parte del circuito donde vivíamos de algún modo. Y ahí me encuentro con un amigo, me siento en la mesa con este amigo que me dice, ¿qué te compraste? ¿Qué sé yo? Le muestro el libro y él me dice, mira, ahí a 4 mesas, 3 mesas está sentado Walsh. Dame el libro que le voy a decir que te lo firme. Yo era terriblemente tímida. Y él fue hacia la mesa de Rodolfo, que estaba, lo veía de semiperfil, y Rodolfo voltea la cabeza y me mira, después y evidentemente, y anota ahí algo, y vuelve este amigo con el libro y me lo da. Y al ratito Rodolfo se para de su mesa, pasa al lado de mi mesa, saluda y me mira. Nos miramos, nos miramos. Al mes siguiente era el mes que yo podía ir a comer a un restaurante con mantelito. Entonces me voy al Pichín, que estaba en Montevideo y Sarmiento, y entro y estaba llenísimo, llenísimo. Y esto era el año 67. Y desde el fondo del restaurante se levanta un brazo que me llama y era Rodolfo, que me invita entonces a compartir su mesa y conversar. Los encuentros empezaron a ser más frecuentes y entonces Rodolfo es quien me propone ya en el 68, digamos, porque ya estábamos, ¿no? Que bueno, que realmente era muy, muy difícil así, para mí. Yo me quedaba dormida, llegaba tarde al trabajo, bueno, y él habla con Jorge Álvarez, de la editorial Jorge Álvarez, y empiezo a trabajar en la editorial Jorge Álvarez, en un mínimo entrepiso con Jorge Álvarez y Piri Lugones, con quien fuimos muy amigas y compañeras, pero que en ese momento realmente no le cayó muy bien que yo llegara ahí a trabajar, porque ella había sido la anterior mujer de Rodolfo y había sido una separación no demasiado plácida de algún modo, ¿no? A tal punto que precisamente cuando yo lo conozco a Rodolfo en la confitería La Paz, él estaba en ese momento en transgresión, porque parte como ahí no había bienes materiales en esa pareja, ni nada que se pudiera dividir, lo que se dividieron fueron los cafés de la calle Corrientes. Entonces, los cafés que estaban a la derecha en sentido al Obelisco, desde Callao al Obelisco, eran para Rodolfo, y los que estaban de mano izquierda eran para Pirí. Es decir, tenían prohibido estar, y el día que yo lo conozco, Rodolfo había cruzado la calle, digamos, estaba del otro lado, en transgresión.
Empecé en el año 71 a trabajar en el diario La Opinión. Empecé ahí a- a vincularme con el gremio más de prensa. A los pocos meses de estar trabajando fui elegida delegada junto con otros 3 compañeros. El director del diario era Jacobo Timerman, que el día en que fui elegida delegada, estaba yo temprano sentada en el escritorio en la redacción y entra Timerman, que era una figura imponente, digamos, y viene derecho hacia mi escritorio, que estaba medio al fondo. eh, yo ahí perpleja, y se acerca y vino a felicitarme porque me debería sentir muy orgullosa de que mis compañeros me hubieran elegido como delegada. Agradecí, y él era el director y el dueño además, y yo era la delegada, pero bueno, fue ese gesto. Esta relación, este vínculo así, duró poco tiempo hasta el primer conflicto, por supuesto. Realmente mi militancia política fue fundamentalmente en lo sindical, y fui delegada ahí hasta el 73. Fue una época además de muchos conflictos en el gremio. Recuerdo el día que se tomó el diario La Nación. Lo ocuparon todos los trabajadores del diario La Nación, y entro y el diario estaba lleno de papeles y no sé qué, y el negro Marín me lleva, quiero que veas esto, y entro al despacho de Bartolomé Mitre, y ahí estaban los compañeros sentados en el escritorio de Bartolomé Mitre, y el cuadro de Mitre estaba colgado cabeza abajo. Y yo ahí sentí, dije, qué momento, ¿no? Qué dura puede llegar a ser la respuesta. Y el negro Marín y Cristina Solís de Marín están desaparecidos los dos. Fines del año 67, Rodolfo vuelve a La Habana, donde había vivido desde mediados del 59 hasta fines del 61, 62, fue uno de los fundadores de la agencia Prensa Latina, ¿no? Convocado por Jorge Ricardo Massetti a La Habana. Y regresa, en el 61, 62 vuelve a Buenos Aires, y ahí es cuando se dedica fundamentalmente a la literatura, es decir, la literatura de ficción, ¿no? Después, digamos, se separa de Poupée, su pareja es Pirí, él se alquila la primer casita en el Delta, en el Tigre, en el río Carapachay, que se llamaba Loreley, y vivía casi toda la semana en la isla, y hoy los fines de semana venía a Buenos Aires o viceversa, y ahí es donde escribe los libros de cuentos, pero también las 2 obras de teatro, en fin. Y todo esto con innumerables notas larguísimas también en estos semanarios, ¿no? A fines del 67, Paco Urondo, que era su gran amigo, vuelve de La Habana con una invitación para Rodolfo, que era para que participara como jurado del premio Casa de las Américas, y también en el Congreso de los Intelectuales, que se organizó en La Habana precisamente 2 meses y medio después de la muerte del Che en Bolivia. Algo que
por supuesto, Rodolfo estaba muy impactado como todos nosotros, ¿no? Al volver de La Habana y del Congreso de los Intelectuales, que fue realmente algo que creo que lo atravesó a Rodolfo muy profundamente, porque era la capacidad de ese tercer mundo, del mundo en rebeldía, de mantener en alto el coraje, el desafío, pese al terrible golpe de la derrota y la muerte del Che en Bolivia, ¿no? Porque ahí estaban los vietnamitas, porque ahí estaban los salvadoreños, porque ahí estaban los centroamericanos, ahí estaban los sudamericanos, estaban en Medio Oriente, estaban todo lo que se revelaba en esas regiones del mundo en esa época. Y eso, cuando estuve yo hace unos años en La Habana, estuve viendo lo que eran las crónicas de este congreso y realmente a unos años de distancia y con todo lo que ha pasado, eh, a mí se me caían las medias, es decir, caramba, que hasta dónde habíamos llegado, ¿no? Al volver de Cuba, vuelve por Praga, en Praga, Madrid, y en Madrid consigue esa entrevista con Perón, por supuesto. Y ahí se da el encuentro con Raimundo Ongaro, que era el entonces secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense. En realidad fue Perón quien los presenta y quien de algún modo promueve que, diciéndoles como que, bueno, ustedes tendrían que encontrarse cuando vuelvan a Buenos Aires, porque creo que Walsh puede aportar y Ongaro y no sé qué, y por supuesto Rodolfo encantado, así que cuando vuelve a Buenos Aires, lo llama a Ongaro, se encuentra con Ongaro, va a la Federación Gráfica y primero asiste a las reuniones de plenarios de delegados y qué sé yo, porque el mundo sindical, todo el sector, estaba bullendo en ese momento, digamos, porque era también la resistencia a la dictadura de Onganía y era la resistencia contra el bandorismo. Entonces se estaba gestando esto que venía ya de varios años antes, es decir, con Amado Olmos, con el Congreso de la Falda, el de Huerta Grande y demás, que culminó en el año 68 con el surgimiento de la CGT de los argentinos. Y entonces ahí es donde Ongaro le propone a Rodolfo sacar un periódico de la CGT de los argentinos. Yo no estaba con Rodolfo cuando Ongaro se lo propone, pero sí estaba en el departamentito donde vivíamos cuando vuelve Rodolfo con esto y me dice, bueno, él estaba muy entusiasmado con la posibilidad de, de asumir ese compromiso, pero me dijo, bueno, pero para esto, para hacerlo yo tengo que llamar a 2 amigos que saben cómo hacerlo, porque estas cosas hay que convocar a los que saben. Y entonces lo llama a Horacio Berbisky, que en ese momento tenía 24 o 25 años, Rodolfo tenía 40 en ese momento, pero Horacio ya se distinguía
en el mundo periodístico desde los 18 años, y entonces por eso lo llama Horacio, y al otro, que era también su amigo, era 1 o 2 años menor, pero que Rodolfo, que era Rogelio García Lupo, que seguía la línea de las investigaciones que Rodolfo consideraba que el periódico CGT tenía que editar. Y no puso tanto en el eje en que si teníamos exactamente la misma idea sobre todo en la vida y en la política y lo que sea. Esta cosa de la coincidencia en aquello que es lo esencial en un determinado momento y no perderse en buscar la coincidencia en lo que puede ser superfluo. Hay una atracción que es muy difícil de definir o de explicar, pero creo que es el punto de partida de un enamoramiento, que después se va entretejiendo a medida que se conoce la intimidad del otro, ¿no? Este interlineado de vidas es lo que fue transformando esa atracción en amor, ¿no? Como él escribió en su diario, del comienzo de la relación, él sintió, y él escribió así en el diario, mi soldadura con Lilia. Ese verbo de estar soldado con el otro es indestructible, ¿no? Por eso creo que ha sido mi pareja y sin duda el gran amor, ¿no? Nuestra vida cotidiana, el día a día, era muy variado y nada rutinario. Sobre todo en el año 68, 69, 70 todavía, íbamos mucho al cine. La vida fluía como un río por la calle Corrientes, ¿no? Por los cines, por el teatro, por los encuentros con amigos, por ir a comer. Entonces, era una manera muy vital de sentir cada día. Nos juntamos precisamente en un momento donde había mucho que pensar, mucho que decir, y estaban en juego muchas cosas, ¿no? Estaban en juego también esa posibilidad de tener un compromiso real, efectivo, del hacer junto con los otros, es decir, lo que sería la construcción de la conciencia colectiva. Esto de estar unidos, dos individuos, pero en la marejada de lo colectivo, dio una dinámica a la relación. La vida cotidiana era siempre, bueno, desde el periódico CGT, que había que sacar el periódico, las reuniones que empezaron ahí con el grupo del peronismo de base, ya empezaba un compromiso más militante, y todo esto atravesaba todo el día, pero de todas maneras, Rodolfo siempre defendió la posibilidad de un tiempo propio, aunque fuera pequeño, digamos. Y yo a mi modo también, que era esa la necesidad de pensar, ¿no? De reflexionar, no la pura agitación o el puro hacer.
El 25 de mayo de 1973, yo fui a la plaza con todos los compañeros, ahí entré a la Casa de Gobierno por primera vez, pero en zapatillas, terminé en el techo de la Casa de Gobierno, bajé y demás, y Rodolfo se quedó en casa, prendido a las escuchas de las transmisiones de los servicios de seguridad o lo que sea. La cuestión es que cuando yo vuelvo después de esa jornada gloriosa, rebosante de alegría y de victoria de algún modo, Rodolfo había desplegado sobre el escritorio y demás, tenía ubicados como sobre un mapa cómo se habían desplegado precisamente las fuerzas de seguridad, que mientras nosotros saltábamos y cantábamos y festejábamos, cómo se había movido todo un dispositivo de seguridad que él había captado por las frecuencias policiales y demás, ¿no? Una vez que descubrió esto de cómo pescar, cómo lo que le interesaba era no para él, sino para las organizaciones o para los grupos políticos, digamos, como en momentos que uno cree que tiene el mundo en sus manos, hay, hay cómo funciona, digamos, un aparato represivo, ¿no? A comienzos del 76, él había marcado en un mapa del país cómo él creía que iba a ser la estrategia de aniquilamiento del accionar represivo, y que iba a ser una estrategia de ir aniquilando todo lo que llamábamos en aquel momento las regionales, que eran las distintas regiones del interior del país, de las otras provincias, y que eso iba a ir cerrando ese cerco sobre Buenos Aires. Esto es lo que él entregó a su responsable en la organización después del golpe, viendo eso que él había hecho, realmente era efectivamente lo que había sido la estrategia de aniquilamiento. Por eso él empieza hacia fines del 76 a escribir esos documentos, pero también a partir de que se encuentra con otros compañeros que pensaban lo mismo, digamos, que la cosa no estaba bien, que esto iba al aniquilamiento y que había que habría que replegarse de algún modo. Y ahí empieza con esos documentos críticos, muchos de los cuales son producto de una elaboración de grupo, digamos, del pequeño grupo que él tenía, ¿no? Y bueno, esos documentos también estaban en manos de otros compañeros, así que en realidad esos documentos no tenían como objetivo una difusión pública, sino era una manera de ir procesando una mirada un poquito más colectiva sobre la situación para tratar de influir de algún modo en la política que llevaba adelante la conducción de la organización. Hacia fines del 76, y sobre todo después de la muerte de Vicky, su hija mayor,
y de muchos otros compañeros que caían y caían y caían. Rodolfo decía que teníamos que salir del territorio cercado. El territorio cercado era Buenos Aires. Y él me propone una noche, es decir, él siempre tenía un mapa colgado en la pared, y había un mapa de la provincia de Buenos Aires, y dice, bueno, eh, me quitaron el Tigre porque ya habían allanado la casa que alquilábamos, la casita que alquilábamos en el río Carapachay. Pero yo necesito vivir cerca del agua. Había nacido en una isla y había vivido en otra, en el Caribe. Y entonces se fijó en el mapa en dirección al sur y encontró las lagunas de San Vicente. Dijo, vamos para aquí primero. Y bueno, llegamos a la laguna de San Vicente que no se veía casi el agua porque estaba cubierta por yuyales, pero como era un optimista acérrimo, digamos, él empezó a imaginar cómo iba a hacer para recuperar la laguna, ¿no? Porque era así, muy, muy imaginativo y muy creativo. Por eso, en realidad, por eso en el año 68, un amigo le puso Capitán Delirio, porque Rodolfo no paraba también de imaginar. Ante determinadas situaciones, siempre imaginaba por dónde estaba la salida, es decir, buscar los resquicios, ¿no? Y cómo hacer para resolver una situación. Quizá esto tenía que ver con que era un gran jugador de ajedrez, que saber ante determinadas situaciones cómo, por dónde ir, si con el alfil o con el caballo, lo que sea, pero la cuestión era resolver la situación también, ¿no? El 25 de marzo de 1977 salimos de nuestra casita en San Vicente llevando las primeras copias de la carta a la Junta de Rodolfo para distribuirlas, despachándolas por los buzones del correo. La noche del 24 festejamos haber ganado la apuesta que Rodolfo había hecho consigo mismo de que al cumplirse un año de la dictadura militar iba a tener terminada y pasada en limpio la carta abierta a la Junta Militar y el cuento Juan se iba por el río. La carta era un documento de denuncia, un documento de testimonio de lo que estaba pasando en el país. Estas dos líneas de escritura y de trabajo eran como especie del diapasón en el que Rodolfo proyectaba seguir escribiendo en el tiempo que venía. El 26 de marzo, cuando yo llego a la casita de San Vicente junto con su hija Patricia y el nieto recién nacido y la otra nieta que tenía 3 años y Jorge Pinedo, que era el marido de Patricia en ese momento, la casita estaba destruida, acribillada y yo llegué hasta la entrada y no había absolutamente nada. Todos los papeles, todo lo que Rodolfo había escrito, que estaban ordenados en carpetas y el original pasado en limpio del cuento Juan se iba por el río, habían desaparecido.
junto con sus escritos inéditos, por supuesto, todo lo que teníamos en esa casita. Cuando declaré en el juicio de la mega causa ESMA, no solo declaré sobre la desaparición de Rodolfo, sino me detuve en relatar lo que estaba en mi memoria de todos esos escritos inéditos que eran desaparecerlos, era en relación a Rodolfo, desaparecerlo también en la extensión del significado de toda su vida, ¿no? Y que además esos escritos inéditos eran patrimonio cultural del pueblo argentino. Por eso describí y conté el cuento Juan se iba por el río. También conté los otros escritos inéditos que estaban en proceso de elaboración, estaban en borradores. Sí, la carta a la Junta no estaba desaparecida, y los documentos críticos políticos de Rodolfo tampoco, porque habían sido distribuidos antes. Pero toda esa escritura mucho más íntima, sí, la habían desaparecido. Sí, lo desaparecieron, lo asesinaron a él. Sí, desaparecieron sus escritos inéditos que seguimos reclamando. Pero no consiguieron borrarlo de la memoria colectiva, ni a él ni a los miles de desaparecidos. Y esto también es gracias a esa capacidad de resistencia, a ese coraje de no aceptar lo inaceptable, de lo cual dieron muestras esta lucha contra la impunidad, las madres, las abuelas, los hijos, que durante décadas levantaron esa consigna de memoria, verdad y justicia. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. No es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Fines del 76, comienzo del 77, cuando él consideraba que la derrota del proyecto político Montoneros era irreversible, él decía que había que apostar al futuro, que lo importante era preservar la vida de la mayor cantidad de compañeros, que esa organización y otras tenían que disolverse, y había sido tan profundo el terror que instaló la dictadura militar en la sociedad argentina, que se iban a necesitar quizá 30 o 40 años para empezar a renacer algo. Y él decía que cuando empezara a renacer, como para que la sociedad pudiera sacudirse del terror, ¿no? del miedo que había penetrado, muchos de los compañeros que sobrevivieran, muchos se iban a perder en el camino, perder en el sentido que no iban a... Y muchos otros iban a volver y nos íbamos a encontrar. Pero este pensamiento estratégico de Rodolfo, es decir, esa proyección, esa esperanza insobornable de él en apostar al futuro, trascendía las propias expectativas que podíamos tener respecto a la posibilidad de sobrevivir nosotros, ¿no?
Cuando en el 2003 asume Néstor Kirchner y empiezan a producirse estos cambios y el coraje con que de muchos de sus actos, como cuando descuelga el cuadro de Videla y tantos otros, ¿no?, que tienen que ver con ir marcando otro rumbo respecto al futuro del país, siempre pienso en esa especie de profecía de Rodolfo, porque más o menos coincide con los 30 años o un poco más que él proyectaba, como para que este país empezara otra vez a renacer. En el último cuento editado de Rodolfo, que es Un oscuro día de justicia, hay una línea que dice: esa es la felicidad, tan como el pan, el vino y el amor, tan buena mientras dura. Y creo que en mi generación tenemos en la memoria esos recuerdos de esa felicidad que fue tan buena mientras duró. Ahora la volvemos a sentir de algún modo, porque al ver que las nuevas generaciones, que los jóvenes, vuelven a rescatar ese sentido de la política, el sentido del compromiso político, y ahí uno ya puede dormir tranquilo. La posta está hecha.